día, dando gracias a Dios por todos los beneficios recibidos y en la que estamos convocados a orar con Cristo a Dios nuestro Padre. Dispongámonos a iniciar esta celebración en un espíritu de fe y oración, entonando el canto de entrada y recibiendo a nuestro celebrante. De pie. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística en este día domingo, 17º del tiempo ordinario. Agradecemos a Dios las bendiciones que nos da y pedimos que su amor y su misericordia siempre nos acompañen. Pedimos por ustedes, por sus familias, por sus trabajos, Dios los bendiga. En acción de gracias de Jaime Andrés Ramos Hidalgo, que Dios lo bendiga y lo acompañe. Ahora nos vamos a saludar. Dense la mano, salúdense. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente nuestra Eucaristía, reconozcamos ante Dios las faltas que hemos cometido. Hacemos un breve examen de conciencia. Decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. Escuchemos en esta primera lectura cómo Abraham se compadece de Sodoma e intercede por ellos ante Dios. Escuchemos atentos.
Del libro del Génesis. En aquellos días el Señor Jesús dijo a Abraham: el clamor contra toda Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió: ¿me he atrevido a hablar, mi Señor? Yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y él le respondió, el Señor: no la destruiré si encuentro ahí 45 justos. Abraham volvió a insistir: quizás no se encuentren allí más de 40. El Señor le respondió: en atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió insistiendo: que no se enoje mi Señor si sigo hablando. Y si hubiera 30, el Señor le dijo: no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si encuentra solo 20, el Señor le respondió: en atención a los 20, no la destruiré. Abraham continuó: no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. Y si se encuentran solo 10, contestó el Señor: por esos 10 no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. El Salmo 137 nos enseña a ser agradecidos con aquel que todo nos da. Respondamos juntos con el salmista. Te damos gracias de todo corazón. Te damos gracias de todo corazón. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. De todo corazón, Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Te damos gracias de todo corazón. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. En las penas, Señor, me infundes ánimo, me salvas del furor de
Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. El bautismo es un gran regalo que Dios nos da por medio de Cristo, que nos da una vida nueva, perdonando nuestros pecados. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Palabra de Dios. La importancia de la oración continua está plasmada en una bella parábola que hoy Jesús nos comparte. De pie. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite.
Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. El domingo pasado, recordemos, tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre el encuentro que tiene Jesús con dos hermanas, Marta y María. Marta, que se dedica a realizar el quehacer en casa, y María, que se pone a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Esta actitud de María de escuchar la palabra del Maestro nos permite reflexionar la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida de fe. La palabra de Dios debe de iluminarnos siempre, debe de acompañarnos, y nosotros debemos de tener disponibilidad para vivir ese encuentro con Cristo a través de su palabra. En la semana tuvimos la oportunidad de escuchar en la liturgia de la Eucaristía la parábola del sembrador, en donde Dios es el sembrador, su semilla es la palabra, y nosotros, cada uno de nosotros, somos los diferentes terrenos en donde es depositada la semilla de la palabra de Dios. Y la invitación es a ofrecer lo mejor de nosotros para escuchar, reflexionar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de tal modo que el encuentro con la palabra nos permita dar frutos para la vida eterna. Si nos dejamos guiar y orientar por la palabra de Dios, vamos a sacar muchísimo provecho espiritual. Y hoy domingo se nos invita a reflexionar sobre otro aspecto muy importante para nuestra vida de fe, que es la oración. En el Evangelio vemos cómo los discípulos le piden a Jesucristo que les enseñe a hacer oración. Los discípulos observaban cómo Jesús en determinados momentos se retiraba, dejaba a las personas, dejaba a sus apóstoles y se retiraba en silencio a hacer oración con Dios, con el Padre. Esto les llamaba la atención y por eso le dicen: Señor, enséñanos a hacer oración como tú lo haces. Y Jesús les enseña el Padre Nuestro, esta oración que todos profesamos, todos rezamos, y que vale la pena hacer oración con el Padre Nuestro de una manera consciente, meditando cada parte de esta hermosa oración que nos comunica con Dios y que nos permite presentarle a Dios nuestras súplicas y peticiones. De esta oración del Padre Nuestro, muy importante, cómo Jesús nos invita a llamar Padre a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios era el ser innombrable. El judío consideraba a Dios, a Yahvé, un ser tan grande que no tenía nombre. Para los científicos, pues Dios es la fuerza cósmica o la fuerza del universo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice: ese Dios trascendente, el Dios creador, es nuestro Padre.
y nos invita a vivir con Dios una relación de Padre con nosotros que somos sus hijos por el bautismo que hemos recibido. Estimados hermanos, tenemos todo el derecho de llamar Padre a Dios porque lo es, y es un Padre de amor. No tengamos miedo, no tengamos pena de llamarlo así, Padre, Padre bueno, Padre de amor, Padre mío, porque eso es Dios para nosotros. Quitarnos de la cabeza un Padre que castiga, un Padre que espanta, un Padre que amenaza. Ese Padre no existe. Nosotros creemos en un Padre que es amor, y ese amor lo ha reflejado y manifestado en su Hijo Jesucristo. Es Jesús quien nos habla del amor del Padre. Y después, en esa oración que les enseña Jesús, vemos 3 peticiones. Llamar Padre a Dios y acudir a Dios y pedirle el pan de cada día. Es decir, confiar en su providencia. Dios, que es nuestro Padre, siempre asistirá y siempre va a atender nuestras súplicas. Pedirle que nos dé el pan de cada día, y así como recibimos ese pan, aprender a compartirlo con nuestros semejantes. Las obras de misericordia, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al encarcelado. Las obras de misericordia, es decir, si nosotros conscientemente disfrutamos de la bondad y generosidad de Dios porque nos da el pan de cada día, aprendamos a compartir. No ser indiferentes ante las necesidades de nuestros hermanos. Le pedimos a Dios en el Padre nuestro que perdone nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué verdad tan grande, pero a la vez muchos de nosotros qué mentirosos somos, porque le pedimos a Dios que nos perdone y nosotros no somos capaces de perdonar. Llevamos en nuestro corazón odio, resentimientos, rencores que nos llevan a estar muy distanciados de nuestros hermanos, que nos llevan a quitarle el habla, que nos llevan a estar molestos. Y en el Padre Nuestro le decimos a Dios, perdona mis pecados, y tengamos la certeza de que cada vez que estamos arrepentidos y nos acercamos a confesar, Dios siempre perdonará nuestros pecados, porque es un Padre de amor, y como todo Padre siempre nos perdonará, y nos pide que nosotros aprendamos a perdonar. Así como Dios es misericordioso con nosotros, aprendamos a ser misericordiosos con nuestros hermanos. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hagamos de esa petición a Dios una realidad. Y por último le pedimos a Dios que no nos deje caer en la tentación. Estimados hermanos, somos humanos, somos frágiles. El demonio es un ser que no descansa. Por eso le pedimos a Dios que nos fortalezca para no caer en la tentación, que nos libre de la tentación del mal. Y es ahí en donde tenemos que combatir los pecados capitales. Ahí entra la lujuria, la soberbia, el egoísmo, la envidia, la gula. Que Dios nos fortalezca para no dejarnos engañar y seducir por la tentación. La oración, estimados hermanos, la oración es indispensable en la vida de todo buen católico, indispensable. La oración, para hacer oración, para ponernos en comunión con Dios a través de la oración, en primer lugar necesitamos humildad, ser humildes. Una persona soberbia nunca va a hacer oración. Una persona soberbia cree que le hace un favor a Dios, por ejemplo, al venir a misa. Le voy a hacer un favor a Dios, voy a ir a misa, como si Dios necesitara de ti.
No, estimados hermanos, no. Nosotros nos necesitamos de Dios y por eso en la oración necesitamos humildad, como aquel publicano en el templo. Nos dice Jesús, en una ocasión entraron al templo dos personas, un fariseo y un publicano. El fariseo orgulloso le decía a Dios, te doy gracias porque no soy pecador como los demás, no soy pecador como aquel publicano que está allá atrás. Pago el diezmo de mis ganancias, doy limosna y cumplo la ley. En cambio el publicano se golpeaba el pecho. Apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Humildad. Dice Jesús, este regresó a su casa justificado y el otro no. Humildad, estimados hermanos, para hacer oración, ponernos ante nuestro Padre Dios y con esa seguridad y confianza acudir a Él. Segundo requisito, estimados hermanos, confianza en que Dios escucha nuestra oración, en que Dios atiende aquello que le pedimos con fe. Pidámosle a Dios nuestro Señor aquello que no podemos alcanzar con nuestras propias fuerzas. Imagínense, le pido a Dios que me dé trabajo y estoy acostado a las 10 de la mañana. Le pido a Dios que me quite de beber y todos los días me emborracho. No, pidámosle a Dios aquello que nos rebasa. Pidámosle a Dios que nos haga humildes. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de saber perdonar. Pidámosle a Dios que nos dé el don del arrepentimiento de nuestros pecados. Pidámosle a Dios la capacidad de tratar con amor y respeto a todas las personas. Y Dios siempre nos escuchará. Jesucristo termina el Evangelio de hoy invitándonos a pedir la luz del Espíritu Santo. Todos los días, Espíritu Santo, ilumíname, guía mi vida, condúceme. Y Dios siempre nos concederá la luz del Espíritu. Humildad, confianza y lo que nos dice Jesús en el Evangelio, perseverar. Insistirle a Dios que escuche nuestra oración y Dios nuestro Señor siempre atenderá. La primera lectura es un ejemplo de alguien que persevera pidiéndole a Dios. Es el caso de Abraham, que le pide a Dios compadecerse del pueblo de Sodoma. Y si hay 50 justos, y si hay 40, 30, 20, 10 justos, y Dios escucha la petición de Abraham y le dice, por esos 10 justos no destruiré a la ciudad. Perseverar, estimados hermanos. Miren, mucha gente se enoja con Dios. Es de que le pedí a Dios y no me escuchó, por eso ya no creo en Él. Estimados hermanos, ante Dios hay que, en la humildad, ponernos en su presencia y aprender a abandonarnos en sus manos. Y pidámosle a Dios que nos conceda aquello que nos edifica como persona y aquello que nos lleva a la santidad. Eso pidámosle, Señor, ayúdame, dame lo que necesito para ser cada día una mejor persona y dame la gracia para alcanzar la santidad. Eso pidámosle y perseverando, Dios nuestro Señor nos dará cuanto necesitemos. Las consecuencias de hacer oración, en primer lugar, paz y tranquilidad en nuestro corazón. Si nosotros aquí en la parroquia acudimos a la capilla donde está el Santísimo y ahí está nuestro Señor Jesucristo, si vamos con esa actitud de humildad a platicar con nuestro Señor, a ponernos en sus manos, a platicarle lo que va aconteciendo en nuestra vida, vamos a salir con una paz y con una tranquilidad enorme, enorme. Miren, eso es lo que marca la diferencia con simplemente rezar. Rezar no es malo, es bueno. Pero miren, si yo voy a rezar un Padre Nuestro, un Ave María, y nada más repito, sin que esa oración llegue a mi corazón, sin que esa oración me comunique con Dios, son palabras vacías.
En cambio, la oración, entramos en una comunión íntima con Dios y eso nos lleva a alcanzar tranquilidad y paz en nuestro corazón. Por eso, cuando se hace una verdadera oración, salimos reconfortados enormemente. La segunda consecuencia es la alegría de saber que estoy en la presencia de Dios y que Dios está conmigo. Y la tercera consecuencia, fruto de la oración, tenemos que aprender a amar. Miren, si hacemos oración ante Dios nuestro Señor y saliendo de hacer oración sigo causándole daño a mis semejantes, es decir, vengo ante la capilla, a la capilla, hago oración ante el Santísimo y llego a mi casa a pelear, llego a mi casa a discutir, sigo haciéndole la vida pesada a mi prójimo, tu oración no tuvo ningún efecto porque no la hiciste conscientemente. Una persona que hace oración se refleja en su capacidad de amar a su prójimo. De ahí, estimados hermanos, la necesidad de orar, porque orando lograremos un cambio enorme en nuestra vida. Hoy Jesucristo nos enseña a hacer oración y nos pide en todo el Evangelio orar sin desfallecer ante Dios nuestro Señor. Y en la oración encontraremos la fortaleza para enfrentar la vida todos los días. Las puertas de la iglesia están abiertas para que acudamos a nuestro Señor cuantas veces querramos. Venir a visitar a nuestro Señor Jesucristo ahí en el sagrario, en su casa. Dispongan el momento para hacer oración, apaguen la televisión, apaguen la música, prendan su cirio pascual y en nombre de Dios empiecen a hacer oración. Tomen un pasaje del Evangelio, lean, mediten y platiquen con Jesucristo. Señor, en este pasaje tú me invitas a esto, esto y esto. Me doy cuenta de que me falta esto o te doy gracias porque me esfuerzo por vivirlo. Platicar con nuestro Señor, ahí está Cristo presente. Y esa oración, estimados hermanos, nos va a dejar una enorme experiencia de fe que nos va a reforzar y a fortalecer muchísimo en nuestra vida ordinaria. Que Dios nos bendiga, que la palabra de Dios siempre nos acompañe y que la oración venga a fortalecernos en nuestra vida espiritual. Pónganse de pie. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació, pasó por el mundo haciendo el bien, murió y resucitó por todos y cada uno de nosotros? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Presentemos ahora nuestras humildes súplicas a Dios, diciendo confiadamente: Padre, escúchanos. ¿Todos? Para los que empiezan a conocer a Cristo y desean la gracia del bautismo, pidamos el favor de Dios Todopoderoso. Oremos. Para nuestra ciudad, nuestro pueblo, para todos los que habitan en ella, y para todos los pueblos y naciones, pidamos al Señor paz y prosperidad abundantes. Oremos. Para los que persiguen a la Iglesia y para los pecadores que viven intranquilos, pidamos la luz del Espíritu y la gracia de la conversión. Oremos. Padre bueno, te pedimos que atiendas las humildes súplicas que con fe ponemos en tus manos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomen asiento.
De pie. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Cristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que De rodillas. santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. De pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Venga tu reino.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, dense la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. La mesa está servida. Es Cristo mismo que se entrega por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Acerquémonos a recibirle, los demás sentados.
le pedimos a Jesús vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Dentro de un mes, primeramente Dios, estaremos en plena fiesta patronal, 28 de agosto, fiesta de San Agustín, patrono de nuestra comunidad. Gracias a Dios, los preparativos están saliendo muy bien. Gracias a todos los que se están involucrando para la celebración de estas fiestas patronales. Aún tenemos boletos de la rifa que se ha organizado. Ayúdenos comprando un boletito, ayúdenos a vender con sus familiares, se los vamos a agradecer mucho. Como cada 8 días se está ofreciendo el semanario Angelus y los misales correspondientes al mes de agosto. Están a sus órdenes a la salida de la capilla. Y agradecemos mucho a las comunidades y apostolados que colaboraron para la fiesta de Corpus Christi. Comunidades que hicieron favor de poner la enramada alrededor del atrio para realizar la procesión con el Santísimo Sacramento, y por su cooperación económica. Se recaudó la cantidad de 15,987 pesos. Hubo gastos de 3,650 y un excedente de 12,337. Parte de este dinero vamos a ocuparlo para la adquisición de un nuevo sagrario para nuestra capilla, en donde se celebra la Eucaristía todos los días. Quien quiera información más detallada de los ingresos, la lista está pegada en la oficina. Quien quiera consultarla, ahí encuentra la información. Gracias a todos por su colaboración. Ahora nos encomendamos a la Santísima Virgen. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengan todos una excelente semana. Buenas noches.